Propiedades físicas del agua. El agua es un disolvente. Además, posee transparencia a los rayos luminosos, es decir, mayor absorción de la longitud de onda. Entre las propiedades tenemos expansión termal del hielo, agua sólida. Debido a cambios de densidad, el agua tiene su mayor densidad a 4 grados Celsius. Proporciona flotabilidad a los organismos frente a la fuerza de gravedad. Reduce la cantidad de energía que debe gastar un organismo para mantener su posición. Tiene una tensión superficial de 71,97 por 10 a la menos 3 newton por metro. La superficie del agua actúa como una película sólida y elástica que opone resistencia a la ruptura. Depende de la temperatura y de las sales disueltas. Los detergentes son sustancias tensoactivas. Tiene elevada constante dieléctrica, 78.54 a 25 grados Celsius. Suponen gran capacidad de ionización de sales. A continuación veremos el documental completo. El disolvente universal. Demasiado sólida cuando es líquida. Capaz de ir contra la ley de la gravedad. De mantenerse unida con gran fuerza. Y de absorber e irradiar más calor que cualquier otra sustancia. Todas estas son propiedades de un compuesto necesario para la vida, el agua. Conocer y comprender sus características es importante, pues así entenderemos las implicaciones que tiene en la vida de todo el planeta. Las propiedades físicas del agua. Sabes ya que los científicos dicen que el agua es un compuesto raro, complejo y además asombroso, fuera de lo común. Y que todo esto se debe a su composición química. También a la manera en que los átomos de hidrógeno y el de oxígeno están agrupados, así como al modo en que las moléculas se organizan. Hablemos primero de por qué el agua es considerada un gran disolvente. A ella se integran gases sólidos y líquidos, incluso en este vaso, que podríamos pensar que no tiene nada disuelto porque contiene agua limpia o potable. En ambas muestras hay gases, aire principalmente. También hay sales minerales que son los principales sólidos disueltos. Cuando hacemos esto, primero se pone un poco turbia el agua. Sucede que el agua del fondo está más caliente que la de arriba, lo que la hace menos pesada, por eso sube, y la fría baja porque pesa más. Esto se llama convección. Después aparecen burbujas que indican algo. ¿Qué es? Son gases que están disueltos en el agua y que escapan de ella debido al aumento de temperatura. A esto se le llama desgasificación. Si dejamos que hierva, vemos borbotones. La desgasificación es mayor y la convección también. Cuando el agua está aún agitada, podemos observarla más turbia que antes de su ebullición. Esto ocurre porque, además de los gases, el agua evaporada se desprende y hay menos agua líquida. Entonces las sales disueltas tienen mayor concentración. Ellas no pueden evaporarse. Si dejamos consumir todo el agua, podremos ver esto. Las sales están depositadas en el fondo del envase. Por ser tan buen solvente, es casi imposible encontrar agua pura en la naturaleza. Así, podemos decir que todos los cuerpos de agua son soluciones acuosas. Incluso el agua de lluvia arrastra en su caída a los gases del aire y los disuelve, llevándolos hasta el sitio donde cae. Como ya dijimos,
el agua potable tampoco es absolutamente pura. Contiene sales minerales disueltas, necesarias para nuestra alimentación. La nutrición de los organismos vivos depende de esta propiedad del agua. Es así porque las sustancias alimenticias deben estar disueltas en agua para llegar a todas las células. De hecho, la reunión de todas las propiedades del agua hace posible la vida y los majestuosos escenarios que aún se enseñorean en el rostro cambiante de la tierra. Propiedades físicas del agua. El agua es un disolvente. Además, posee transparencia a los rayos luminosos, es decir, mayor absorción de la longitud de onda. Entre las propiedades tenemos expansión termal del hielo, agua sólida. Debido a cambios de densidad, el agua tiene su mayor densidad a 4 grados Celsius. Proporciona flotabilidad a los organismos frente a la fuerza de gravedad. Reduce la cantidad de energía que debe gastar un organismo para mantener su posición. Tiene una tensión superficial de 71,97 por 10 a la menos 3 newton por metro. La superficie del agua actúa como una película sólida y elástica, que opone resistencia a la ruptura. El agua está aún agitada, podemos observarla más turbia que antes de su ebullición. Esto ocurre porque, además de los gases, el agua evaporada se desprende y hay menos agua líquida. Entonces las sales disueltas tienen mayor concentración. Ellas no pueden evaporarse. Si dejamos consumir todo el agua, podremos ver esto. Las sales están depositadas en el fondo del envase. Por ser tan buen solvente, es casi imposible encontrar agua pura en la naturaleza. Así, podemos decir que todos los cuerpos de agua son soluciones acuosas. Incluso el agua de lluvia arrastra en su caída a los gases del aire y los disuelve, llevándolos hasta el sitio donde cae. Gases sólidos y líquidos, incluso en este vaso, que podríamos pensar que no tiene nada disuelto porque contiene agua limpia o potable. En ambas muestras hay gases, aire principalmente. También hay sales minerales, que son los principales sólidos disueltos. Cuando hacemos esto, primero se pone un poco turbia el agua. Sucede que el agua del fondo está más caliente que la de arriba, lo que la hace menos pesada, por eso sube, y la fría baja porque pesa más. Esto se llama convección. Después aparecen burbujas que indican algo. ¿Qué es? Son gases que están disueltos en el agua y que escapan de ella debido al aumento de temperatura. A esto se le llama desgasificación. Si dejamos que hierva, vemos borbotones. La desgasificación es mayor y la convección también. Cuando el agua. Conocer y comprender sus características es importante, pues así entenderemos las implicaciones que tiene en la vida de todo el planeta. Las propiedades físicas del agua. Sabes ya que los científicos dicen que el agua es un compuesto raro, complejo y además asombroso, fuera de lo común.
y que todo esto se debe a su composición química. También a la manera en que los átomos de hidrógeno y el de oxígeno están agrupados, así como al modo en que las moléculas se organizan. Hablemos primero de por qué el agua es considerada un gran disolvente. A ella se integran gases. Depende de la temperatura y de las sales disueltas. Los detergentes son sustancias tensoactivas. Tiene elevada constante dieléctrica, 78.54 a 25 grados Celsius. Suponen gran capacidad de ionización de sales. A continuación veremos el documental completo. El disolvente universal. Demasiado sólida cuando es líquida. Capaz de ir contra la ley de la gravedad. De mantenerse unida con gran fuerza. Y de absorber e irradiar más calor que cualquier otra sustancia. Todas estas son propiedades de un compuesto necesario para la vida.